Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para empezar esta materia de escatología bíblica y el primer tema dentro de la unidad es la interpretación escatológica. Así que vamos a poner atención a lo que viene a continuación. ¿Cuál es el problema de la interpretación escatológica durante mucho tiempo? El problema básicamente es la hermenéutica de la profecía, es decir, la interpretación de la profecía. ¿Cómo podemos interpretar la profecía de manera correcta sin caer en discusiones y sin caer en suposiciones? El propósito de este estudio es examinar los métodos apropiados para interpretar la escritura. Es decir, vamos a entender con cuáles métodos vamos a aplicar en el momento de hacer la interpretación correcta de la profecía bíblica. Ahora, nótese algo. La profecía bíblica, además de estar en el libro de Apocalipsis, que es uno de los libros escatológicos con mayor contenido, también tenemos libros como Mateo o Tesalonicenses que añaden información importante en relación a eventos escatológicos. Así que cuando hablamos de esta hermenéutica, estamos hablando de una hermenéutica que se basa en Mateo, en Tesalonicenses, en Apocalipsis como base, pero lógicamente también en todo argumento escatológico que podamos encontrar dentro de las Escrituras. ¿Qué es lo que tenemos que entender? La diferencia entre los métodos. Estudiar la historia de la doctrina y así poder seguirle la pista a los métodos divergentes hasta su origen y bosquejar las reglas que deben usarse en la interpretación, de tal modo que podamos aplicar correctamente el método establecido. Entonces, ahora bien, entendamos un poco los métodos. Primero vamos a hablar un poco del método alegórico. Ram define el método alegórico así: la alegoría es el método de interpretar textos literarios que considera el sentido literal como un vehículo para un segundo sentido más espiritual y profundo. En este método el valor histórico es negado o ignorado y el énfasis se pone enteramente sobre un sentido secundario, de manera que las palabras o los eventos originales tienen poco significado o ningún significado. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, el utilizar un método alegórico para interpretar la Biblia, en este caso, es utilizar lo que estás leyendo como un camino, como un vehículo, así como lo expresa este escrito, para encontrarnos con un segundo sentido más espiritual y profundo. Es decir, yo entiendo lo que está diciendo este pasaje, pero ese no es lo que quiere decir, sino que detrás de eso hay un sentido más espiritual, entre comillas, o profundo. Como les dije también, este método no considera el valor histórico, es decir, lo niega, no considera que el texto que se está tomando en consideración tuvo un contexto histórico que hay que considerar. Entonces esto de aquí nos lleva a considerar que hay algunos peligros en el uso de este método alegórico. El primero de ellos, el primer gran peligro del método alegórico es que no interpreta la escritura. Es decir, no hace un exégesis, no dispone una salida del conocimiento o la interpretación inicial que tuvo el autor, sino que se basa en la mente del intérprete para suponer o para tener una experiencia de lo que él puede pensar en cuanto a lo que el texto está diciendo. Es decir, no interpreta la escritura. Ahí podemos ir dándonos cuenta un gran peligro de este método. El segundo, la autoridad básica de la interpretación deja de ser las escrituras y pasa a ser la mente del intérprete. Y no sé si les suena muy conocido, pero el día de hoy nosotros tenemos mucha gente utilizando la Biblia como un pretexto para apoyar a veces falsas doctrinas. Es decir, yo considero que este texto dice eso, y como mi gran imaginación me puede llevar a suponer muchas cosas, es probable que en esos descuidos se puede caer incluso en herejías. Tercer peligro, se queda sin medio alguno para probar las conclusiones del intérprete. Aquí tenemos un problema muy serio. Al no tener una base exegética sobre la cual nosotros tenemos que explicar o dar una razón de esa interpretación, pues te vas a quedar sin una conclusión, porque vas a estar en el aire. De eso se trata esta explicación.
Ok, estos son los problemas que nos encontramos con un método alegórico. Ahora vamos a mirar un poco el método literal, que básicamente es el más aceptado dentro de los exégetas, es más aceptado dentro de la comunidad teológica, porque el método literal de interpretación es aquel que da a cada palabra el mismo significado básico, exacto, que se le daría en su uso normal, ordinario y acostumbrado. Bien se emplea en escrito o al hablar o al pensar. Es decir, si yo digo esto es una pera, eso es una pera. No vamos a suponer que es alguna otra cosa que no es una pera. Eso significa esto. Se denomina método gramático histórico para hacer hincapié en el hecho de que su significado debe determinarse por sus consideraciones gramáticas como históricas. Es decir, tenemos que pensar mucho en la idea que quiere comunicar, en su interpretación como tal. Es decir, una lectura comprensiva de lo que está diciendo el texto. No es supongo yo que quiere decir esto, sino que como tal dice, como tal se interpreta. Obviamente tiene sus ventajas que vamos a mirar. Una de ellas es que el significado literal de las oraciones es la forma normal de todos los idiomas. Es decir, tal cual usted lo está entendiendo, tal cual se interpreta. No hay un segundo plano en su interpretación. La interpretación es tal cual. Segundo, el significado secundario de documentos, parábolas, tipos, alegorías y símbolos depende para su propia existencia del significado literal. Es decir, no descarta que existan parábolas, tipos, que hay muchos en la Biblia. En la Biblia usted puede encontrar muchos tipos que en el Nuevo Testamento se interpretan, pero que vienen del Antiguo Testamento. Jesús utilizó muchos tipos. Jesús hablaba, incluso su misma muerte es un tipo. Su misma muerte hace referencia a cuando en el pueblo de Israel había esa serpiente de bronce. Entonces, no vamos a descartar en el método de interpretación literal los tipos, porque los tipos son muy válidos. Tampoco vamos a descartar las parábolas. Jesús usó parábolas para explicar cosas que lógicamente a la mente poco a veces abierta de personas que escuchaban sus enseñanzas, necesitaban una explicación más comprensible. Y sabemos que las parábolas son un método muy comprensible de enseñanza. Por lo tanto, no descartar tampoco las parábolas, ni tampoco alegorías. Es decir, el método literal considera todo esto dentro de la inclusión, lo incluye dentro de sus mecanismos de interpretación. Otra ventaja es que la mayor parte de la Biblia tiene sentido adecuado cuando se lo interpreta literalmente. Es decir, la Biblia no está loca, la Biblia no tiene una dualidad en su interpretación, no dice cosas que están fuera de tono. O sea, la Biblia dice cosas que tienen mucho sentido. Entonces, definitivamente, interpretarlas tal cual las escuchamos del mismo escritor tiene un sentido adecuado. El enfoque literal no descarta figuras de dicción, símbolos, alegorías y tipos. Esto ya lo mencioné. Este método es cuerdo y seguro para la imaginación del hombre. Y aquí quiero tocar un punto importante. A veces hay personas que están utilizando otra clase de métodos de interpretación en donde dejan volar mucho su imaginación. Entonces, al permitir que nuestra imaginación interfiera en la interpretación bíblica, teológica de un texto, y mucho más un texto escatológico, nos metemos en un serio lío, porque Dios no puso estos escritos para que nosotros dispongamos de nuestra gran imaginación y pensemos cómo va a ser, sino que básicamente dejó escrito algo para que entendamos que esto se va a dar. Entonces es un poco peligroso poner a volar nuestra imaginación. Y aunque es verdad que en la actualidad podamos no mirar ciertos, por ejemplo, juicios del que habla el Apocalipsis, tal cual vayan a ocurrir, ya más adelante voy a explicar esto, tenemos que tener mucho cuidado de utilizar el método anterior, que es el alegórico, para imaginar qué es lo que yo creo que puede pasar. Es decir, no tiene que ver con nuestra imaginación. El método literal nos asegura que hay cosas cuerdas y hay seguras que tenemos que seguir.
y no pensar en la imaginación que probablemente nos pueda meter en problemas teológicos. Por último, la inspiración de la Biblia o la inspiración bíblica enseña que el Espíritu Santo guió a los hombres a la verdad y los apartó del error. Es decir, que si Juan, al escribir este libro, fue definitivamente inspirado por Dios, no podemos pensar que él estaba pasando un mal momento porque se comió una pizza la noche anterior. Definitivamente, esta fue una inspiración que vino de parte del Espíritu Santo. Y todo lo que está tal cual descrito en el libro de Apocalipsis es sin duda alguna la palabra o la revelación que Dios quería dejar para su pueblo. Estas son las ventajas del método literal. Hay que hacer una añadidura a este tema del método literal, y es el método literal y el lenguaje figurado. Porque así mismo como acepta los tipos y las parábolas, tenemos que entender que dentro de la interpretación literal se emplean palabras en un sentido natural y si se emplean estas palabras es un sentido literal. Pero si son usadas con un lenguaje figurado, el sentido aún literal es llamado metáfora. Es decir, la palabra metáfora tiene que encajar dentro de nuestro argumento para entender que cuando utilizamos el método literal, probablemente hay cosas que dice la Escritura que deben juzgarse como una metáfora. Por ejemplo, Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios. Es claro que Juan no usó la palabra cordero en el sentido literal, es decir, no estamos viendo un cordero que viene entrando. Lo que él quiso decir o expresar en el sentido literal de sus palabras es que Jesús era el Cordero de Dios. Y esto es una metáfora. Esto es un sentido tropológico, metafórico o figurado. Es decir, podemos entender que dentro del lenguaje o el método literal nos vamos a encontrar con metáforas, que algunas de ellas tienen su trasfondo del Antiguo Testamento. Algunas han sido afirmadas por el mismo Jesús. Entonces, hay que fijar mucho nuestra atención en el momento de utilizar el método literal y entender que dentro de él podemos encontrar lenguaje figurado. Para concluir, hay consideraciones que tenemos que tener a la mano al momento de interpretar, y tengo 5 de ellas aquí. Ya hablé un poco del lenguaje figurado, pero hay algunas consideraciones adicionales. Una de esas, básicamente, es el uso de las palabras o la interpretación de las palabras. Cuando interpretas, tienes que considerar que esa palabra puede tener más usos, puede tener una etimología a considerar. Esa palabra tiene un contexto en el que se está utilizando. Entonces, cuando tú interpretas, la palabra es muy importante. Por eso es casi siempre necesario tener un diccionario de palabras hebreas y un diccionario de palabras griegas para poder entender qué es lo que quiso decir el autor en esa palabra. Cuando examinas las lenguas bíblicas, te puedes dar cuenta que el antecedente que hay detrás de cada palabra añade muchísimo entendimiento al momento de la interpretación. Segunda consideración es interpretar el contexto. ¿Qué contexto? Hay un contexto histórico, hay un contexto previo y hay un contexto posterior. Y este contexto tiene que ver con la historicidad del pasaje, el momento dentro de la historia, pero también tiene que ver muchísimo cuando tú lees la Biblia con los momentos en los que se está dando esa situación. Entiéndase algo, y esto probablemente es algo que no todos lo entienden. La Biblia originalmente no estaba escrita en capítulos. No existía el capítulo 1, capítulo 2, el capítulo 3 y todas las secciones que nosotros tenemos estimadas. La Biblia fue escrita en un solo folder. Y muchas de esas cosas son historias que acababan, empezaban y terminaban, venían por etapas. No es que había el capítulo que habla de este y el capítulo que habla del otro, sino que el autor paraba y consideraba seguir después o consideraba seguir más adelante, qué sé yo, tal vez en un determinado tiempo, que no lo podemos juzgar o no lo podemos saber a menos que el mismo escritor lo diga. Pero no toda la Biblia está escrita como que yo me senté a escribir hoy día y empecé el capítulo 1 y terminé el capítulo 48. No, la Biblia probablemente tuvo secciones en las que fue escrita y es probable que el momento histórico haya cambiado entre el capítulo 1 y el capítulo 47, por darles un ejemplo. Entonces hay que pensar mucho en la interpretación del contexto. Tercero es la interpretación histórica.
Y aquí se pesa mucho el ambiente y la influencia inmediata, es lo que acabo de decir también. Hay que darnos cuenta quién era el rey en ese momento, quién era el faraón o quién era el que estaba mandando, quién era el presidente. O sea, bueno, obvio, no hablamos de presidente en la época bíblica, pero podemos considerar como un ejemplo a pensar que siempre tenemos que interpretar las cosas que leemos en el contexto histórico. ¿Cómo está pasando en ese momento la situación? ¿Quién estaba gobernando? Es claro, por ejemplo, entender que cuando el apóstol Pablo estaba refiriéndose a ciertos escritos, él, por ejemplo, estuvo encarcelado. Y hay momentos en que estando encarcelado, él tiene una cosmovisión de la que escribe que es muy diferente cuando Pablo no estaba encarcelado. Y también hay que pensar quién estaba gobernando y cuál tipo de opresión política sentía el pueblo en el momento de ese gobernador. Y que lógicamente el apóstol Pablo escribe bajo esa circunstancia que, hablando de la inspiración bíblica, es muy necesaria, porque cuando Dios inspiró a los autores bíblicos, no fue que les quitó sus emociones. Cabe aclarar que la inspiración bíblica es necesaria en los autores de la Biblia para saber que fueron inspirados por Dios, pero no quiere decir que les quitó sus emociones o sus pensamientos o sus sentimientos. Todas esas cosas vinieron en un bloque a complementar la inspiración bíblica de las Escrituras. Entonces, la cuestión histórica, lo que estaba ocurriendo en ese preciso instante, es importantísima al momento de interpretar. La interpretación gramatical, esta es muy sencilla, pues lógicamente es necesario entender la sintaxis, es necesario entender un poco lengua bíblica, un poco lenguaje de griego, lenguaje de hebreo, para poder darse cuenta qué estaba tratando de decir el texto original. Y la interpretación gramática también se enfoca mucho en los momentos gramaticales que tiene cada oración, ¿no? Entiéndase sujetos, predicados, entiéndase voces activas, pasivas, que influyen en la forma que se está entendiendo un pasaje de forma original. Y último es la interpretación del lenguaje figurado. Ya lo dije hace un momento, cuando utilizas el lenguaje figurado es importantísimo entender que hay momentos en que se pueden estar hablando de metáforas, de tipos, de alegorías o cosas como estas, que no necesariamente dan una intención de lo que está escrito como tal, sino que se hace frente a ellas por medio de lo que significa una alegoría o una metáfora o un tipo. Es decir, utilizamos esas herramientas para añadir a nuestra interpretación del lenguaje figurado. Bien, todas estas son cosas importantes que nosotros tenemos que concebir en nuestra mente de estudio al momento de involucrarnos en el estudio escatológico. Nuestra próxima clase vamos a poder entender ya con esta mentalidad cómo vamos a proceder en el momento de tomar el texto Apocalipsis, que será nuestro texto base, para considerar el resto de explicaciones en cuanto a los eventos escatológicos futuros. Bien, quiero agradecerles por su atención. Esto ha sido todo por hoy. En la próxima clase vamos a poder entender un poco más a profundidad el tema de los pactos bíblicos. Bendiciones.